Hola, qué bueno encontrarnos para esta charla a fondo. Hoy vamos a meternos con un tema que es pura médula en el pensamiento cristiano, ¿no? Según el material que tenemos aquí. Hablo de la idea de la salvación. Técnicamente le dicen soteriología, pero bueno, más allá del nombre, es fascinante. Sí, totalmente. Tenemos un texto que justamente se dedica a explicar esta doctrina. Así que nuestra misión es clara. Vamos a exprimir este material para sacar las ideas clave. Claro. ¿Qué es exactamente la salvación según esta perspectiva? ¿Por qué dice el texto que hace falta? ¿Cómo plantea que se consigue? ¿Y qué pasa después? O sea, queremos desmenuzar esto bien, sacarle todo el jugo y entender el corazón de lo que presenta. Claro, y es que meterse con la soteriología, tal como la presenta este documento, es ir directo a uno de los pilares, ¿no? De los conceptos que sostienen toda una forma de entender la relación entre Dios, las personas, el más allá. Todo dentro de la visión cristiana que se expone aquí. Es como agarrar el mapa principal de ese territorio conceptual, digamos. Exacto, como el mapa. Me gusta esa analogía. Empecemos por ahí entonces por la idea central. El texto habla de un plan de Dios para rescatar al ser humano. Pero, ¿rescatar de qué exactamente? Esa es la pregunta clave para arrancar. Sí. Según lo que leemos aquí, el rescate es del pecado y, bueno, de lo que el pecado trae consigo, principalmente la muerte y estar separados de Dios. Separados de Dios, ok. Así que la meta de este plan de rescate no es poca cosa, ¿eh? Es volver a conectar con Dios y de paso conseguir la vida eterna. Es una idea fuerte de redención, de arreglar algo que se rompió. Entiendo la idea del rescate, me queda claro. Pero, ¿por qué haría falta? O sea, ¿qué es lo que se rompió tan feo? El documento apunta a un origen, ¿verdad? Como que va al principio de todo. Sí, el texto va al Génesis, digamos, a la historia de Adán y Eva. Plantea que su desobediencia, eso que llama el pecado original, fue lo que quebró la relación perfecta que existía al principio, esa comunión entre la humanidad y Dios. Es como si ese primer acto hubiera introducido una falla fundamental en el sistema, por decirlo así. Y por lo que se lee, las consecuencias de esa falla no fueron menores. No es como que se descompuso algo sin importancia, para nada. No, para nada. El material describe un escenario bastante serio. Separación de Dios, como decíamos, quedar sujetos a la muerte, tanto la física como una especie de muerte espiritual. Y aquí viene un punto clave, creo yo, la incapacidad total de la persona para arreglar esto por su cuenta. Ah, eso es importante. Sí, fíjate qué interesante cómo se enmarca la condición humana aquí, como alguien que necesita ayuda externa sí o sí para salvarse. Desde esta óptica que presenta el texto, no hay esfuerzo humano que alcance, no hay forma. Ok. Entonces el panorama que pinta el texto es humanidad desconectada de Dios por algo llamado pecado y sin poder hacer nada por sí misma para remediarlo. Suena un poco a callejón sin salida, ¿no? Sí, parece eso. Pero aquí es donde la historia da un giro, ¿no es cierto? El texto dice que Dios mismo ofrece una salida y que lo hace por amor y misericordia. Y aquí entra en escena la figura clave de todo este plan. Así es, exacto. Jesucristo aparece como el protagonista central de la solución divina. El documento lo describe como el Hijo de Dios, alguien que vivió sin cometer pecado, que murió en una cruz y que luego resucitó. Pero la idea medular aquí, el concepto que realmente hay que entender, según esta fuente, es el del sacrificio sustitutorio. Sacrificio sustitutorio. Eso suena importante. Pesado. ¿Qué quiere decir exactamente en este contexto? ¿Cómo funciona esa sustitución? Pues significa que, de acuerdo a esta doctrina, Cristo se puso voluntariamente en el lugar de la humanidad. Tomó sobre sí el castigo que desde esta visión teológica le correspondía a los pecados de todos. ¡Wow! Es como si alguien pagara una deuda enorme por otro. Una deuda impagable. El texto es claro al afirmar que su muerte pagó el precio del pecado. Entiendo. Y si conectamos esto con el problema que mencionamos antes, la separación, la incapacidad humana, bueno, la figura de Cristo se presenta como la única respuesta posible y necesaria.
Su sacrificio, argumenta el texto, es lo que abre la puerta para volver a tener una relación con Dios. Es el puente sobre ese abismo que se creó. Entiendo, es como si la solución tuviera que venir de afuera, sí o sí, porque desde dentro no había forma. Una respuesta divina a un problema humano que el propio humano no podía resolver. Está claro. Ahora, si Cristo construyó ese puente, como dices, ¿cómo hace uno para cruzarlo? ¿Qué dice el material sobre cómo se accede a esa salvación? ¿Implica hacer ciertas cosas, cumplir requisitos? Este punto es crucial y el texto le pone mucho énfasis, la verdad. Describe la salvación como un don gratuito de Dios. Ojo con esa palabra, gratuito. Gratuito. Un regalo. Exacto. No es algo que uno se gane haciendo méritos, ni que merezca por portarse bien o cumplir una lista de reglas. Es un regalo. De hecho, para reforzar esa idea, el texto menciona una cita bíblica muy conocida, ¿no? Efesios 2.8-9, que dice que es por gracia mediante la fe, y marca un contraste fuerte con la idea de conseguirla por obras o esfuerzos propios. Precisamente. Pero entonces, a ver, ¿qué rol juega la fe? Si es un regalo, ¿por qué hace falta fe? ¿Qué significa fe aquí en este contexto específico? Excelente pregunta porque toca una tensión interesante, ¿no? Según la fuente, esta fe no es solo, digamos, creer que algo es verdad y ya está, como creer que 2 más 2 son 4. Implica dos cosas fundamentales. Primero, arrepentimiento, que el texto describe como un cambio de mentalidad y de dirección en la vida. Es como darse la vuelta, reorientarse. Un cambio de rumbo. Eso es. Y segundo, confianza. Pero no una confianza vaga, sino poner la confianza específicamente en lo que hizo Cristo, en su obra redentora, no en lo que uno pueda hacer. Ahí está la clave. Ahí está la dinámica que describe el texto. Dios ofrece la salvación como un regalo para todos, ¿sí? Pero para recibir ese regalo, hace falta una respuesta personal, activa, creer y arrepentirse. O sea, no es algo automático que le cae a uno encima sin más. Es una oferta sobre la mesa, y la fe es como la mano que se extiende para aceptarla. ¿Tiene sentido? Exacto. Esa es una buena forma de verlo. Ahora, una vez que alguien acepta ese regalo mediante la fe, ¿ahí termina todo? ¿O qué pasa después según esta perspectiva? El texto empieza a usar unos términos un poco técnicos quizás. Habla de justificación, regeneración y adopción. ¿Podemos aclarar un poco qué significan estas palabras tal como las usa el documento? Claro, claro. Son como los efectos inmediatos, podríamos decir, de recibir ese regalo. Son conceptos teológicos con mucho peso dentro de esta doctrina, sí. La justificación, según explica el texto, significa que Dios te declara justo. Te declara justo, aunque no lo seas perfectamente. Exacto, no porque lo seas perfectamente en ti mismo, sino porque te acredita la justicia de Cristo. Es un término legal, como si un juez te declarara inocente no por tus méritos, sino por lo que hizo otro en tu lugar. Te imputa esa justicia. Interesante. Un cambio de estatus legal ante Dios, entonces. Y la regeneración. Esa palabra suena a empezar de nuevo, ¿no? Exactamente a eso apunta. La regeneración se describe como un nacer de nuevo por la acción del Espíritu Santo. Es una transformación interna, espiritual. Ajá. Como si te instalaran un nuevo sistema operativo, por buscar otra analogía. Es el inicio de una vida diferente desde adentro. Un cambio radical interno. Vale, un cambio legal por fuera, un cambio interno por dentro. Y la adopción. ¿Qué añade eso? La adopción es ser recibido formalmente en la familia de Dios, como hijo o hija. Implica un cambio de relación fundamental. De ser alguien, digamos, ajeno o separado, pasas a ser parte de la familia divina. Y esto, según esta visión, trae consigo todo lo que eso implica en términos de pertenencia, herencia, una relación íntima con Dios Padre. Son cambios bastante radicales, la verdad. Cambio de estatus legal, cambio de naturaleza interna, cambio de familia. ¡Wow! Suena... ¿Transformador? Y eso es todo. Sucede eso y ya está. Misión cumplida. ¿El paquete completo? No exactamente. El texto presenta estos tres, justificación, regeneración, adopción, como los resultados iniciales, sí, como la puerta de entrada a la nueva vida. Pero inmediatamente introduce otro concepto clave,
la santificación. Santificación, ok. Y aquí hay una diferencia importante. Mientras los otros son vistos más como eventos puntuales, que ocurren al creer, la santificación se describe como un proceso continuo. ¿Un proceso? ¿Cómo así? ¿Qué tipo de proceso? Es el crecimiento gradual del creyente. Implica ir pareciéndose cada vez más a Cristo en carácter, en actitudes, en acciones. Día a día. O sea, no es algo que pasa de golpe. No, es un camino de transformación que dura toda la vida, donde uno aprende a vivir en obediencia a Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, según dice el texto. Y es clave notar esto, ¿eh? Según el material, la salvación no es solo conseguir el boleto al cielo y ya. Claro. Es el comienzo de una transformación profunda que sigue y que tiene como meta final la vida eterna, sí, pero que se vive día a día. No es solo un destino asegurado, es también un viaje de cambio constante. Entendido. O sea, hay un momento inicial decisivo con esos efectos que mencionaste, pero eso solo es el principio de algo mucho más largo y dinámico. Exacto. Si tratamos de armar todo este rompecabezas que hemos ido explorando pieza por pieza, ¿cuál sería la foto completa? ¿Cómo resumirías la esencia de esta doctrina de la salvación cristiana, tal como lo hemos desmenuzado a partir de la fuente? Buena pregunta para sintetizar. A ver, la esencia, tal como la presenta este material, podría resumirse así, creo. La humanidad tiene un problema de raíz, el pecado, que la separa de Dios y la condena a la muerte. Un problema además que no puede solucionar por sí misma. Ok, el problema. Luego Dios, por puro amor y gracia, toma la iniciativa y ofrece la solución. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo, quien actúa como sustituto y paga la deuda. La solución divina. Eso es. Y esta salvación no se gana, es un regalo, un don gratuito que se recibe de forma personal a través de la fe. Gracia y fe. Exacto. Y esa fe implica arrepentirse de los pecados y confiar totalmente en Cristo, no en uno mismo. Al recibir este regalo, ocurren cambios tremendos e inmediatos. Justificación, regeneración, adopción. Esos mismos. Te declaran justo, naces de nuevo espiritualmente, te adoptan en la familia de Dios y a la vez empieza un proceso de por vida de transformación para parecerse más a Cristo, la santificación, que finalmente desemboca en la vida eterna. Es toda una narrativa completa, desde el problema hasta la solución y sus efectos duraderos. Sí que es una visión completa, coherente dentro de su lógica. Pinta un cuadro, muy detallado, con sus causas, su clímax en Cristo y sus consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo. Explica mucho de cómo se entiende la relación con Dios desde esta perspectiva particular que estamos analizando. Totalmente. Y entender por qué esta doctrina se presenta como tan central, tan fundamental, es clave para captar la base de la esperanza cristiana y de la relación Dios-humanidad que describe este material. Claro. Comprender estos puntos, el problema del pecado, la gracia, la fe, el papel de Cristo, la transformación tal como se exponen aquí, es fundamental para entender gran parte de la teología y la práctica que se describe en muchas corrientes cristianas. Proporciona el marco, el lenguaje, las coordenadas para hablar de perdón, de vida nueva, de esperanza eterna dentro de ese sistema de creencias. Es como la columna vertebral de esa cosmovisión particular. Queda clarísimo. Hemos recorrido un camino interesante hoy, la verdad. Partimos del diagnóstico del problema, según la fuente, el pecado y la separación. Ajá. Vimos la solución propuesta, Jesucristo y su sacrificio. Entendimos cómo se plantea el acceso a esa solución, por gracia mediante la fe, un regalo aceptado personalmente. Sí. Y exploramos los resultados, justificación, regeneración, adopción y el proceso continuo que inicia, la santificación. Un panorama bastante detallado de un concepto central sin duda. Y fíjate que, de toda esta explicación tan detallada que ofrece el texto, surge una pregunta, quizá, o una reflexión que invita a seguir pensando, ¿no? A ir un poquito más allá de lo explícito. A ver. El material insiste mucho en que la salvación es un don gratuito, pura gracia, algo que no merecemos ni ganamos. Sí, eso quedó muy claro, pero al mismo tiempo describe una respuesta humana necesaria, la fe
que incluye arrepentimiento y confianza. Entonces, ¿cómo encajan esas dos ideas? ¿Cómo algo que es totalmente regalado, que no depende para nada de nuestros méritos, requiere a la vez una respuesta tan activa y significativa por nuestra parte? Buena pregunta. Esa tensión entre la gratuidad divina absoluta y la responsabilidad humana en la recepción es un punto fascinante, creo yo, y a menudo genera mucha reflexión y debate dentro de la propia tradición cristiana. No es que sea una contradicción necesariamente, ojo, pero sí una dinámica compleja que el texto presenta y que da para pensar bastante sobre la naturaleza de la fe y la gracia, ¿no crees? Muy buen punto. Para dejar picando, sí señor. Esa interacción entre el regalo divino y la respuesta humana definitivamente da para seguir reflexionando. Con esto, entonces, cerramos nuestra exploración de hoy sobre la doctrina cristiana de la salvación, tal como nos la presentó el material fuente. Gracias por sumergirse en este tema con nosotros.